Buenos días, 1 de octubre 2010, una nueva pequeña visita aquí a la granja. Eso es un proyecto en proceso, es un proyecto familiar. Lo iniciamos en el año 2002 con la compra de este terreno de 2.500 metros cuadrados. Se iniciaron los trabajos al principio del año 2003. Estuvimos fácilmente como 1 año y medio en el trabajo de diseño, es decir, haciendo planes, deshaciendo los planes, rehaciéndolos otra vez. Esta cuidadosa planeación nos ayudó bastante en reducir el tiempo de construcción, porque al final esta casa se hizo en 9 meses de trabajo real, o en total 1 año, porque en medio tuvimos que parar 3 meses la construcción. La casa está hecha con técnicas y materiales tradicionales. Es decir, la técnica del adobe, que es perfectamente bien conocida aquí en la zona, es una técnica tradicional. El diseño de la casa, sin embargo, es moderno. No replicamos exactamente lo que se hizo antes, sino realmente combinamos nuevas estrategias de diseño con antiguos materiales y técnicas. Entonces, claro que en el diseño sí cuidamos mucho el lugar, de dónde viene el sol, donde la misma casa fue ubicada en un lugar céntrico del terreno, donde hay todavía un declive bastante amplio hacia abajo, para poder tratar también las aguas grises y negras en el mismo lugar y darles un segundo uso. Ya terminan las lluvias, hay mucha biomasa, entonces esto los acumulo aquí en estas zanjas de infiltración que tienen aproximadamente 30 centímetros de profundidad. Ahí desembocan las aguas grises en estos tubos de PVC. Los pinto de amarillo para que no se queman con el sol tanto. Luego aquí esta agua ligeramente ensuciada por jabón y materia orgánica de la cocina pasa por aproximadamente 30-40 centímetros de materia orgánica encima de este carbón. Se generan bacterias, las cuales son mejor adaptados seguramente para hacer sentido de todos esos recursos y nutrientes que están en el agua gris. Luego, esta es como un filtro natural, y esto a su vez viene beneficiando las diferentes plantas que siembro montaña abajo de la zanja. En este caso un árbol de pera, un romero, aquí hay epazote y aquí esto es una lima. Bueno, de una vez quiero presentar la segunda cisterna, que fue construida en un proyecto que hicimos aquí en el mes de enero de este año 2010. Esta cisterna es más pequeña, tiene 12.000 litros de capacidad de almacenamiento, capta agua de una parte del techo de la casa. Aquí puse un sistema de filtración un tantito más elaborado, porque esta agua la queremos en el futuro también potabilizar para tener agua potable. Entonces, está aquí la captación de agua. Esto es un tipo de filtro. Dejamos por lo general escapar los primeros 2-3 semanas de aguaceros en la temporada de lluvia. Lo dejamos escapar para luego ya cuando una vez ya entrado bien a la temporada de lluvia, lo que hacemos es simplemente darle vuelta a eso. Entonces ya el agua ya puede entrar por la cisterna, pasa por aquí por un pequeño filtro de sedimentos, más bien de piedras y arena, para luego ya estar aquí guardado como agua de bastante bien filtrado ya. Y posteriormente el agua que sacamos de aquí lo queremos pasar por un filtro de carbón activado, para pues ya poder utilizarlo en la casa. El agua de la lluvia es el agua más limpia, y el agua probablemente, dependiendo por supuesto de los patrones de precipitación en cada lugar, es probablemente el agua que con más confianza nos va a llegar. Bueno, pues aquí estamos con
Nuestros compañeros, las gallinas, una manada de un gallo y 10 gallinas, producen entre 5 y 6 huevos por día con la alimentación más natural que les damos aquí. Tenemos actualmente 3 gallineros. Un gallinero que está en uso, que es esta ahora, aquí están las gallinas. Y luego 2 gallineros donde donde los rotamos. Las gallinas actualmente tienen entre 3 y 4 meses en cada gallinero. Lo que hacen ahí es remover la tierra, abonar, limpiar todo. Y después de 3 a 4 meses los cambiamos a otro corral donde van a hacer el mismo trabajo. Y el gallinero anterior pues se convierte en una hortaliza. Ahora aquí están las gallinas, estarán otro mes más por acá. Y luego los voy a mandar aquí una vez que hemos cosechado ya todo lo que está aquí. Todavía aquí están dando así de una forma abundante ahora las calabazas y otras plantas. Entonces esta cosecha la voy a querer sacar para luego ya en 1 o 2 meses mandar las gallinas aquí y aquí hacer la próxima hortaliza. Nos ha funcionado muy bien ese sistema. Es una muy buena forma para tener hortalizas y no trabajar tanto. Actualmente en los últimos 3-4 años hemos tenido bastantes plagas de chapulines y en una cierta época del año es conveniente encerrar las hortalizas y protegerlas de los chapulines para que no me coman todo. Entonces, una vez que ya tengo la estructura del gallinero, después es muy fácil con algunas mallas simplemente encerrar todo y tener la hortaliza más protegida. Entonces esto ha sido una estrategia que nos ha funcionado muy bien. Podemos ver la última hortaliza. Aquí estamos haciendo actualmente exactamente esto. Aquí adentro hay ahora una buena cosecha de lechuga. Todo eso está protegido ahora con diferentes mallas para que no sean comidos por los chapulines. Entonces la principal motivación para empezar con este proyecto fue precisamente que nosotros vivimos lo que predicamos. Lo que sí puedo decir es, después de tantos años, es que sí, permacultura funciona. Podemos sostenernos bastante de aquí, sea por una modesta pero considerable producción, especialmente de hortalizas, plantas medicinales y frutas. Pero también a través de asesorías y diseños donde ya nos sentimos capaces para ayudar a otras personas en diseñar o realizar algo similar como lo que estamos haciendo nosotros aquí.